Bienvenidos a Perspectiva Bíblica, el estudio de la Escuela Sabática Semanal. Un placer estar con ustedes. Un placer estar contigo también, Johnny Ramírez Johnson. Pues doctora Clara Mercedes, sepa usted que busco todo el tiempo la oportunidad de compartir con usted. ¿Por qué será? No entiendo. Tienes 45 años haciendo lo mismo. ¿Qué vamos a hacer esta semana? El título de la lección del trimestre es En el crisol con Cristo. Y esta semana es la lección 1 para el 2 de julio del 2022 y el título de nuestro estudio es El crisol del pastor. Oremos. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones y gracias porque tú eres nuestro pastor, porque tú siempre vas a estar con nosotros. Gracias por la vida y la salud que nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Clara Mercedes, nuestro estudio está supeditado siempre al tema asignado y por los autores que han escoger el tema y escribirlo. Y este trimestre tenemos un autor nuevo en un trimestre nuevo. El autor es Gavin Anthony, presidente de la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día de Islandia y estudiante de un doctorado centrado en la educación y el discipulado en la Universidad de Andrews. Y aquí tenemos una foto de él siendo entrevistado acerca de la lección de este trimestre. Su doctorado de Andrews lo capacita. Y es un placer muy grande estar con una persona que estudia la Biblia y una persona que está procurando aprender más acerca de Dios. Y él nos dejó una introducción con respecto al tema de la lección. La lección de este trimestre procura dar respuestas a la situación de faltas y depravación humana experimentadas por todos. Este tema en teología se llama teodicea, como Dios responde a las necesidades humanas. Este trimestre estudiaremos la palabra de Dios y veremos cómo otras personas de carne y hueso, aunque llenas de fe, enfrentaron la desesperación, la traición, la desilusión, la pérdida, la injusticia y el abuso. ¿Alguna similitud con la que te puedas identificar? Así es, Clara. ¿Te identificas con alguna de estas? ¿Cómo los sobrellevaron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué nos pueden enseñar sus ejemplos? Y todo esto, Clara Mercedes, está supeditado, está dirigido, está centrado en una premisa. Dios ama a los seres humanos. Y esta premisa está cualificada de dos maneras. Una es Dios es todopoderoso y la otra es Dios puede saberlo todo y determinar la mejor manera para cualquier cosa. Y estas tres ideas, Clara Mercedes, que Dios nos ama, que Dios lo sabe todo y que Dios tiene todos los poderes para hacer lo que quiera hacer, entonces obligan a las personas a pensar en por qué razón hay tanto dolor y tanta tristeza en este mundo. Tenemos tres disciplinas, Clara, que se mezclan en este estudio. Estas tres disciplinas, primero Dios y la teodicea, que es decir, el estudio de lo que Dios hace, son los tres ángulos de este triángulo del ser. La metafísica quiere decir cómo experimentamos el ser. Y el ser lo experimentamos de acuerdo a nuestra experiencia de cómo Dios interviene, a nuestra experiencia de cómo los otros seres humanos intervienen, la ética, la antropología y la epistemología, y a la experiencia del mundo, cómo es que experimentamos las acciones del mundo. Entonces, ¿a quién le damos la responsabilidad por lo que sucede en este mundo, Clara? ¿A quién tú se la das? ¿Tú dices que Dios es responsable de todo lo que sucede?
¿O tú piensas que el ser humano es responsable de todo lo que hace y los daños que le hace a otros son daños éticos o son descritos por la antropología o por la manera de definir las cosas, el egoísmo? ¿O es el mundo el que está a cargo y el que decide? ¿Cómo es que el ser experimenta la vida? ¿Qué te parece a ti? ¿A quién tú le atribuyes cuando te ocurre algo bueno? ¿A quién tú dices que le das el atributo? Fíjate, yo pienso, Johnny, como cuando Dios nos creó a Adán y Eva, Dios dijo lo que debían hacer y ellos decidieron los dos juntos comer de la fruta prohibida. Entonces, no fue Dios que les causó esto, Dios les dio la libertad de escoger. Muchas veces nosotros escogemos caminos que nos traen consecuencias tristes. Entonces tú visualizas que el ser humano es responsable de sus propias acciones y de las consecuencias de lo que ocurre en su vida. Por lo general, muchas veces es consecuencia de otros. Y entonces cuando son otros, ¿Dios tiene algo que ver o Dios es un espectador? Yo pienso que Dios es un espectador. Él siempre va a estar con nosotros. Y sabes, Clara, que la manera que hacemos la pregunta determina la respuesta a la que nos conduce. Porque en vez de preguntar, ¿es Dios un espectador o es Dios el que está obrando? Yo puedo preguntar, ¿está Dios con nosotros todo el tiempo? Y esa pregunta, ¿está Dios con nosotros todo el tiempo?, es la que vamos a estudiar según nuestro autor muy apropiadamente, Clara Mercedes, nos trae al Salmo 23. ¿Y puedes leer el primer verso? El Señor Olvida es mi pastor. Olvida los brackets. Nada me faltará. Léelo de nuevo, con gusto. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y quienes leen esto bien bonito son nuestros nietos. Sí. Entonces, porque se le estamos enseñando a repetir el Salmo 23. Clara Mercedes, mira, estas son las palabras en hebreo de cada una de estas: Señor, pastor y faltará. Y las vamos a analizar una por una. Antes de eso, veamos que este es un salmo de David. Esto quiere decir que, ¿quién es el autor? David. Y David es una persona llena de conflictos y llena de contradicciones, Clara Mercedes. Al mismo tiempo que la Biblia lo describe como teniendo su corazón como el de Dios, también la Biblia describe terribles males que hizo y es responsable. Pero no vamos a resolver eso, él no es el tema. El tema es cómo visualizamos el mal en este mundo y las cosas que le ocurren, cómo visualizamos la relación con Dios en esto. Y nos vamos primeramente, Clara, ¿te gusta la traducción literalmente? Vamos a verla. Estas palabras son de la Septuaginta. ¿Sabes tú lo que es la Septuaginta? Muy interesante, Johnny. ¿Qué es la Septuaginta? La primera traducción de la Biblia hebrea. La primera traducción de la Biblia hebrea fue al griego y la hicieron los habitantes de Alejandría en el norte de Egipto, donde había una gran comunidad de judíos. Y de intelectuales. Y decidieron traducir el texto del hebreo al griego porque era el idioma que se usaba en el imperio grecorromano en este momento en particular. Y esto era parte de la influencia de los hijos de Alejandro y los herederos de este reino. Pero olvidemos la parte histórica y enfoquémonos en qué es la primera traducción. Y aquí están las palabras: Salmo de David, el Señor, curios, es mi pastor. Esta es la palabra para pastor. Y aquí está, y estará conmigo. Ahora, esta palabra histereo es la que nos interesa. Le faltará. Es la primera que vamos a estudiar. Y la traducción literal de faltará, de esta palabra, chaser, es detrás, llegar tarde o demasiado tarde,
llegar a la meta, no llegar al final. Metafisis, dejar de ser, partícipe, retroceder. Ser inferior en poder, influencia y rango de la persona, ser inferior, fallar, estar queriendo, estar en necesidad de carencia, sufrir necesidad, estar desprovisto de carecer, ser inferior en excelencia, valer. ¿Ya te confundí suficiente? No. Entonces, veamos dos traducciones literales posibles. El Señor me pastorea y nada me faltará, o el Señor me pastorea y no faltará. Mi sugerencia es que esta es mejor traducción. Cuando miras todas estas posibles traducciones y sus diferentes traducciones en el texto hebreo, encontramos que más bien se refiere a presencia, a acercamiento. Que lo que no nos faltará es la presencia de Dios. Exactamente. Su compañía que va a estar con nosotros. Y no, cambia, si es no faltará, refiriéndose al Señor, como Él es mi pastor, y la palabra pastor literalmente lo que quiere decir es cuidado, atender. Algunas versiones dicen llevar al pasto. Es como decir, el Señor está conmigo, Exactamente. me cuida y estará siempre conmigo. Pero es muy diferente las palabras del Señor me pastoreará y nada me faltará. Porque aquí se refiere cuando decimos en nada me faltará, a las cosas. Exactamente, no me faltará. Y comida, luego, no me faltará. Sí, y cuando miramos, antes de ver estas otras palabras, vámonos al próximo. Hay que pasar por aquí para llegar al próximo verso. Cuando vemos el próximo verso, en prados de tiernos pastos me hace descansar, hace pensar a la gente y junto a aguas tranquilas me conduce, hace pensar a la gente que se refiere a las cosas. Pero volviendo acá al texto, en realidad no es a las cosas, y vamos a ver por qué en un momento cuando lleguemos al texto, pero sigamos analizando las palabras con las cuales empezamos. Señor, pastor y faltará. Comenzamos por faltará, porque es la palabra más clave, el verbo más clave. Bien, vámonos entonces a esta palabra que comúnmente se pronuncia como el tetragramaton, Yahvé, Adonai, y lo traducen los Brown Driver and Brick, el que existe, atando la palabra del nombre de Dios al verbo ser o estar. ¿Puedes leernos aquí la explicación? El nombre propio del único Dios verdadero, sin pronunciar, excepto con las puntas vocálicas de Adonai. Y las puntas vocálicas quiere decir las señales que se ponen arriba y abajo de las consonantes hebreas para indicar las vocales. Y en este caso hay una regla gramatical. ¿Puedes leer cómo se llama esa regla? Kere y Ketiv, de Wikipedia. Kere y Ketiv del arameo. Kere, que significa lo que se lee, y Ketiv, que significa lo que está escrito. Entonces, las vocales son lo que se lee, en el caso del nombre de Dios, y las consonantes son lo que está escrito, que no se leen. Léelo. El sistema de marcar diferencias entre lo que, según la traducción de los escribas, se lee, el Keri, y el texto consonántico escrito de la Biblia hebrea, el Ketiv. ¿Cómo traducir Yahweh? Tetragramatón, las 4 letras, transliteración. Esa es la primera opción, letra. claro. La primera opción de cómo traducir estas 4 letras, el tetragramatón, es transliteración. Lee lo que estoy diciendo. Letra por letra. Las vocales del sonido leído, Keri, del hebreo, y las letras consonantes escritas en hebreo, Ketiv. En castellano serían Yavet. Esa es la manera de transliteración, Yahvé. Traducción. Esa es la segunda manera de traducir el nombre de Dios. Del Keri Adonai, Señor en mayúsculas,
para indicar el kereketiv del caso. Es decir, olvidar las consonantes y traducir las vocales, que son las vocales de Señor, que es Adonai en hebreo. Y la tercera opción, inventar una nueva palabra, que es Jehová. y estas tres son las opciones que tienen las versiones en castellano que nosotros conocemos. La Biblia católica utiliza Yahvé, la Biblia de la tradición de Reina Valera, hasta la del 2015 que ya no usa más Jehová, usan Jehová, y la del 2015 usa Señor, que es la segunda opción. Todo esto para decir clara que nada es sencillo en el estudio de las Sagradas Escrituras. Si nosotros queremos ser fieles al mensaje, ¿tú qué piensas que Perspectiva Bíblica debe estar preocupada por la fidelidad al mensaje original de la Biblia? ¿O debemos estar preocupados por repetir lo que vulgarmente la teología popular enseña de lo que leemos acerca de esto? Yo creo que es más importante buscar el original, porque no podemos seguir repitiendo y repitiendo como los papagayos. Debemos estudiar la palabra de Dios como es. Sigamos entonces, vamos a ver la palabra Ra, que es pastor, y esa palabra se traduce, una manera clara de tratar el texto hebreo es ver en otros lugares la misma palabra cómo se ha traducido, para entonces poder tener ideas de qué opciones tenemos para traducirla en el verso en cuestión. En el verso en cuestión se ha traducido como pastor. Veamos la traducción de Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Así que en la primera oportunidad que aparece la palabra, se indica que era el trabajo que hacía Abel, en contraste con el trabajo que hacía Caín. Y luego sigue esta misma tendencia en el Génesis 13:7, cuando se habla del diálogo y la tensión que había entre Abraham y Lot. No lo vamos a leer, pero vámonos a algo un poquito diferente. Lee Génesis 29:7. Él dijo: he aquí que todavía es temprano, todavía no es tiempo de reunir todo el rebaño. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Entonces aquí se convierte en un verbo y no lo visualizan ya como un sustantivo. Y esto en ambos casos es la misma palabra, Clara Mercedes. Ra'á. Porque en hebreo la idea de el sustantivo para asignar el trabajo que está indicado por el verbo no existen en hebreo esas maneras de indicar nuevas palabras abstractas para referirse a la profesión. Lo que existe es el verbo que indica la acción que está haciendo la persona. Y la acción es apacentar, alimentar, cuidar. Cuidar lo que significa ser pastor. Exacto. Entonces, volviendo a Chaser, que hablamos anteriormente, nos damos cuenta que la palabra significa menguar, significa decrecer y significa que falte. Y estas tres nos ayudan a pensar en la manera como sugerí yo la traducción. Dios, el Señor, está conmigo, es mi cuidador, mi pastor, nunca me abandona. Y eso me encanta. ¿Te gustó? Sí. Vámonos a los tres movimientos que siguen en el Salmo. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma. Que es Nefesh. Nefesh, y sabemos que alma es el cuerpo. Me confortará. Exacto. O confortará mi cuerpo, porque confortará mi cuerpo. Es siempre mejor ser lo más literal posible para ver el énfasis que el hebreo tenía.
Y el hebreo lo que está diciendo es, Dios está preocupado por mi cuerpo. Y ese confortar que me da es que nunca nunca me va a abandonar. Siempre está conmigo. No importa que haya comida o no haya comida, que haya agua o no haya agua. Que haya problemas o no hayan problemas, siempre Él está con nosotros. Y esta es la promesa. Y el segundo movimiento, no vamos a utilizar tiempo para ver esto que está un poquito repetido y se nos está avanzando Aunque el tiempo. ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí te das cuenta lo que estábamos diciendo, que es el original pensamiento del verso 1. Que siempre está con nosotros. Y Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, es interesante que habla de la vara y el callado, Clara Mercedes, porque la vara... son instrumentos del pastor Johnny Son Ramírez. Instrumentos del pastor, pero son instrumentos que tanto se usan para golpear a la oveja desobediente que se está separando y traerla. El callado es el anzuelo que tiene a un lado y la vara del otro lado para golpear. Entonces, para traer la oveja que se está separando o que se ha caído en un barranco, o para golpear David habla de leones que le atacan las ovejas, o de animales que atacan, el lobo que ataca. Entonces, tanto castiga a la oveja y la rescata como golpea al enemigo. Y no importa qué es lo que está haciendo la vara o el callado, lo importante es que está con nosotros. Esto es lo que señala en el valle de sombra o de muerte. No tenemos que temer, no porque siempre nos va a salvar, sino porque siempre va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros, amén y aleluya. Y el tercer movimiento dice, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que esta contradicción de términos del tercer movimiento, después de enfatizar la compañía que el pastor siempre nos da, después de enfatizar que no importa la situación de peligro que haya o de muerte, el pastor está con nosotros. Ahora nos dice una contradicción de términos. La contradicción de términos está en que nadie se sienta a comer en un campo de batalla cuando están los adversarios de frente, y mucho menos a ungir a una persona con aceite, que en este caso esto de ungir con aceite se ungía a tres oficios. Para 3 oficios se ungía en Israel. Se ungía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Te puedes imaginar en un campo de batalla donde los enemigos están enfrente, los adversarios. ¿Tú piensas que van a traer al rey y lo van a poner en el medio del campo de batalla para ungir al rey en ese momento, Clara Mercedes? No, eso es porque se hace una presa fácil para ser muerta por los enemigos. Así que es totalmente absurdo, es irónico. Sería como para reírse o como para echarse a llorar de lo ridículo que es. Porque el tercer movimiento nos está diciendo que la vida es ridícula, que las cosas que ocurren en la vida son ridículas, que no vamos a poderlas explicar, que el dolor y el sufrimiento, por ejemplo, en tu familia, en nuestra familia, en República Dominicana, hay un dolor y un sufrimiento muy grande por la pérdida de un niño. Y los niños son los que más sufrimiento dan cuando mueren. Y esto resulta ser totalmente absurdo. ¿Por qué razón está sucediendo? ¿Qué lógica podemos ver? ¿Cómo podemos explicar la necesidad de la muerte de este niño? Porque los seres humanos necesitamos razones. Pues este salmo lo que está diciendo es, no te preocupes, porque la ridiculez de la muerte del niño, que no tiene explicación y que no hay manera de encontrarle lógica, está en las manos de Dios justificada, que porque la vida entera es ridícula. Todo en esta vida son acciones ridículas
que nosotros estaremos siendo ungidos como reyes, como profetas o como sacerdotes en medio de los enemigos que nos están atacando. Entonces lo que hacen es invitar a la madre que está en deuda, que está en dolor grande por la muerte de su bebé, que están ungiendo al bebé como rey en un futuro. Una cosa que es una contradicción de términos, porque en este momento la preocupación es el dolor de la pérdida, pero el Salmo en el tercer movimiento te dice: no sigas la lógica de este mundo, lo que tienes que estar pensando es en el futuro, y el futuro es que este bebé va a ser restaurado, y no solamente va a ser restaurado, lo vamos a ungir, la copa estará rebosando, habrá oportunidad de fiesta y de alegría. Por supuesto, es un momento ahora de llanto y de dolor. Y este tercer movimiento entonces es seguido por el cuarto. Vamos a visualizarlo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Me gusta la traducción de 2015 aquí. Esa certidumbre que da del bien y la misericordia, siguiendo el tercer movimiento de la ridiculez y de lo absurdo. Aquí nos dice que no tengamos temor en medio de la ridiculez y lo absurdo. Dios nos va a seguir. Y aquí, Clara, recuerdas que Dios no nos abandona, porque no se puede esconder de nosotros y nosotros no nos podemos esconder de Él, el verbo que estaba anteriormente, que lo vimos tantas veces. Sí. Pues aquí lo contrasta el salmista hablando de que nos va a seguir. Entonces visualizamos a un Dios que está con nosotros. Sí, pero literalmente imagínatelo como el Dios que está saliendo de la cara, sacando la cara en todo momento, en medio de las desgracias más grandes. ¡Hey, yo estoy aquí! Y aquí, finalmente, en el cuarto movimiento está diciendo: no solamente yo aparezco, sino que yo siempre te he estado siguiendo. Todos los días de tu vida yo te he estado siguiendo, nunca has estado sola. Hay una poesía muy popular de que cuando veías dos señales de pasos en la playa es porque yo te estaba cargando. ¿Conoces la poesía? Sí. Pues esta poesía viene a colación aquí. Dios siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha estado siguiendo, aun cuando no lo podemos ver. Y no lo podemos ver, según la poesía, porque nos está cargando. Y cuando miramos al suelo solo vemos un par de pisadas. Y esas pisadas imaginamos que son las nuestras, pero son las de Dios. Esta imagen es la que está aquí en el cuarto movimiento y nos da gran aliento y produce bendición. Así que, rápidamente repasando el Salmo 23 y el análisis de los movimientos. Primero, la declaración de ser cómo está con Dios. Luego, el primer movimiento, Dios busca siempre. El segundo movimiento, Dios está conmigo. El tercer movimiento, éxito en Dios aún en fracasos humanos. Y el cuarto movimiento, el destino futuro, define el presente y el pasado. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias.